Fernando, ¿vos vivías en San Telmo? Viví en San Telmo una parte de mi vida, sí. Viví en San Telmo eh, toda la escuela primaria, viví en San Telmo. Vivíamos en Barrio Norte, frente al Hospital de Niños. Oh. Y mi madre se enfermó ahí en esa casa, entonces supongo que mis padres, por una cuestión más energética que otra cosa, decidieron dejar la casa e irnos a vivir a San Telmo. Y nos fuimos a vivir a San Telmo. Y ahí vivía tu abuela. A la vuelta de la escuela donde yo iba, vivía mi abuela. Tal vez también se mudaron para estar más cerca Seguramente de sí. un apoyo Sí. concreto. Y fue, creo que, una muy buena decisión, porque esos años para mí me marcaron mucho. Serafina. Serafina, Serafina era la mamá de tu de mi mamá o mamá, de tu papá. de mi mamá. Y entonces es lógico, si Sí. tu mamá se sentía Sí. más débil. Y así que durante todos esos años yo almorzaba en casa de mi abuela todos los días. Cuando salíamos del colegio, doble escolaridad, salíamos al mediodía, almorzábamos en su casa Y volvían. y volvía al colegio. Y además de eso, dormía y me quedaba en su casa 3 veces por semana. O sea que fue una abuela muy presente. Pegote de la abuela. Sí, muy, muy. Pero además te dejaba cocinar con ella. Me dejaba cocinar, me enseñaba a cocinar, me mostraba cómo hacer las cosas, pero principalmente me daba de comer, me alimentaba. No es poca cosa. Sí. No, mi abuela fue un personaje para mí muy importante en mi vida. Ella era argentina. Era argentina, sí, de descendencia italiana, pero argentina. Pero sobre todo conmigo, nosotros somos 3 hermanos y no tuvo la misma relación con mis hermanos. Era conmigo especialmente. Supongo que porque era yo el menor, ella habrá pensado en algún momento que siendo el menor necesitaba más cariño o apoyo. Digo, todos sufrimos esos años la enfermedad de mi madre mucho, pero ella conmigo especialmente se apegó mucho. Cuidaba. Sí. Y vos le volverías bien. Y para mí era necesidades. Sí, era sí, tengo muchos recuerdos de ella, de su pensión. Ella tenía una pensión en San Telmo. Entonces, Era polenta ella. Sí, muy. Sí, muy. Era un personaje fuerte. Casada con mi abuelo, que era un portugués, inmigrante, especialista en el café. ¿En café? Sí. ¿Pero en venta de café? Él era, bueno, hoy está como muy de moda el tema del café. Él era un sommelier de café, hacía los blends de muchas marcas de café en ese momento muy conocidas. Pues es que jamás se me hubiera ocurrido, tonta, ¿no?, que había un especialista para los blends de café. Claro, hay un especialista para el tostado del café, cuándo, dónde, el grano. Bueno, es un mundo el del café, ¿no? ¿Y él trabajaba de eso? Mi abuelo se fue de Portugal con la dictadura de Salazar. Con la dictadura de Salazar, junto con otros 2 hermanos, es decir, 3 hermanos se fueron de Portugal y fueron viajando, llegaron a Santiago de Chile. Mi abuelo vivió en Santiago de Chile. Me acuerdo que siempre me contaba la historia porque se había hecho muy amigo de Salvador Allende. Y mi abuelo siempre me decía que cuando nombraban a Salvador Allende había que ponerse de pie. Y después de Chile, uno de sus hermanos se fue a Río de Janeiro, se quedó viviendo en Río de Janeiro, y mi abuelo y otro hermano llegaron a Argentina. ¿Después de la muerte de Salvador o...? Después de la muerte de Salvador. Y mi abuelo llegó a Argentina y llegó a la pensión de mi abuela, y así se conocieron. Ah, llegó como un pasajero. Sí, así llegó. Qué increíble. Y bueno, mi abuelo hacía eso, era especialista en el café y después él montó una fábrica de filtros para café. Los filtros de tela con el alambre. Claro. Me acuerdo que nosotros éramos chicos y lo ayudábamos a él a doblar el alambre. Porque lo hacía en su propia... Empezó haciéndolo en su casa. Y después terminó siendo una fábrica muy grande de la que vivieron hasta 3 familias. Mirá vos. Sí, la verdad que es un personaje
hermoso, mi abuelo. Un Vas a tener que tipo, un escribir un ejemplo libro de... sobre eso. Sí, muy lindo. Lindo. ¿Y ahí empezaste a hacer la tortilla de papa o después? No, mucho después. Ahí empecé a comerla, seguramente, la tortilla de papas, pero mi abuela además era muy versátil para la cocina. Los domingos amasaba pasta casera, Ella misma. ella misma, y después el resto de la semana nos cocinaba el menú que nosotros le pedíamos, mi hermano y yo. No sé, yo le pedía a ella el día antes lo que quería comer y ella nos preparaba la entrada, el plato y el postre. ¿Y qué te gustaba a vos? Y me encantaban muchas cosas, pero me acuerdo que me gustaba mucho salir a comer. Cuando mi papá nos llevaba a comer afuera, lo único que yo pedía era milanesa a la Maryland. Tenía una obsesión con la milanesa a la Maryland. La milanesa de pollo, la banana frita, esa combinación de la crema de choclo. Uno de mis hijos era plato fijo. Bueno, y ella me hacía la milanesa a la Maryland. Entre otras cosas, ¿no? Pero Sí. me hacía comer de todo. Por eso yo digo que conozco muchos amigos, ¿no?, que tienen problemas con sus hijos, que no quieren comer nada. Para mí la clave es La variedad. la variedad y hacerles rico de comer. Pues sabes que yo estoy total y absolutamente de acuerdo. En mi casa era lo mismo, a mi madre le gustaba mucho distintas comidas, era de probar comidas, salían a comer y ella iba a pedir siempre lo que fuera distinto, pero después venía y lo cocinaba. Cosa que a veces no significaba comer varias veces seguidas hasta que salía bien, ¿no? Pero bueno, en general tenía ojo y gusto y le salía bien. Y aprendimos a comer de todo. Cuando conocía, que fue mi marido, que ahora estamos separados, pero bueno, era tan restringida su área de comida, porque no les gustaba cocinar en la casa, era muy rápido y entonces era carne asada y verduras y nada más. Y costaba, él dijo, yo aprendí a comer en tu casa. Me lo dijo una vez, yo aprendí a comer distintas cosas en tu casa. Es ideal cuando aprenden de chicos, ¿no? Sí, además, para mí es un aprendizaje también comer. Y aprender a comer de todo. Y por supuesto que aprender a cocinar es un aprendizaje, pero lo primero que hay que tener para aprender a cocinar es El gusto de comer. el gusto de comer. Y además te tiene que gustar cocinar. Si no te gusta cocinar, no hay manera de que cocines bien. Así es. Cuando a uno le gusta cocinar, siempre va a cocinar bien. De alguna u otra manera va a cocinar bien. Así es, yo estoy segurísima, segurísima. Es más, en lo que a mí respecta, pero bueno, difícilmente le puedo dar las recetas de lo que hago, a veces inventado, lo que no puedo dar es las cantidades, porque es más o menos. Sí, sí, sí. Y ahí yo digo, bueno, un poquito de esto, un poquito de esto. Es que sigue siendo así, inclusive para nosotros los cocineros profesionales, también hay una cuestión que es el ojo. Diferente es la pastelería, donde si las medidas no son exactas, no sale. Pero en la cocina es distinto. En la cocina el instinto y el ojo es muy importante, muy importante. ¿Por qué trascendió, yo he leído de tu vida, que hacías tortilla de papa? ¿Por qué tortilla de papa y no otra cosa? No, hice muchas cosas, pero recién cuando contabas lo de tu madre, me acordaba que yo todavía lo hago lo mismo. Me obsesiono con algunos platos. La tortilla de papa fue uno de ellos, pero no fue la única. La lasaña fue otro. Y le doy a la tortilla mucho, hasta que encuentro la mejor tortilla, o por lo que para mí es la mejor tortilla de papas. Entonces, había trabajado una vez con un español que me había dado algunos tips para la tortilla de papas y bueno, empecé a hacer tortilla de papas siguiendo este primer camino que él me había mostrado y después le fui metiendo algunas cosas, cambiando los tiempos, cortando la papa más fina, más gruesa, hasta que encontré la mejor tortilla y es la que hago hoy. Pero ¿y se beneficiaban tus amigos? Sí, todos.
imagino que en España la tortilla de papa debe ser como para nosotros hacer un chimichurri. Digo, hay tantas, cada uno tiene su versión y la mejor receta de tortilla de papas. Bueno, en realidad, uno, yo, personalmente y mucha gente piensa en la tortilla de papa acá y le pone chorizo colorado y le pone panceta. Sí. Uno va a España, pide tortilla de papa y se queda esperando el chorizo y la panceta. Es verdad. Es papa. Sí, es papa y a veces cebolla. Sí. Cebolla. A mí me gusta con papa y cebolla, pues la cebolla le da como un sabor un poquito dulce. Dulzón, claro. Y además le da como más, la deja más jugosa también. Porque vos la freís antes. Porque la frío antes, sí. La caramelizás un poco. Exacto. Pero sí, le di, fui bastante fanático de la tortilla. Pero también te gusta el matambre a la leche. También, ese me lo hacía mi abuela. Tengo algunas recetas, herencia de mi abuela, pero lo que quedó en mi memoria, ¿no? Porque ella no me pasó recetas. De hecho, claro. Al menos en vida nunca se enteró que yo me dediqué a la cocina. ¿Ah, no? No, ella murió antes de que yo, cuando yo tenía 17 años, 18 años. Ah. Y ella me hacía, a mí me parecía cuando era chico muy curioso, que pusieran una carne en leche. Y que a esa leche le metieran otras cosas y que lo pusiera y lo cocinara en el horno y esa leche después quedaba convertida en algo que no tenía nada que ver. Nada que ver, claro. Y la verdad que es espectacular, sí, lo hago todavía. Pero vos ahora, que claro, no era entonces, recomendás tomarlo con pulque. Bueno, aconsejás. Recomiendo, yo siempre digo que hoy el mundo del vino y los sommeliers hablan mucho del maridaje. Yo no, en todo caso no lo practico, no es que no lo crea porque sí, es verdad que hay muchos vinos que van mejor con ciertas comidas, pero me parece que el mejor maridaje es el que uno se propone hacer en el momento en el que está y que le gusta. Y contra eso no hay nada que hacerle. No, tienes razón, personalmente me gustan poco los vinos blancos y en cambio el Malbec. Por eso. Y seguramente para vos tomar. Y me da lo mismo que sea con pescado. Exacto. Y va a ser un buen maridaje igual porque te gusta el Malbec y te gusta lo que estás comiendo. Claro. Eso bueno, eso creo. No hay vuelta. Eso creo. Sí. No hay vuelta que dar. ¿En algún momento vos sentiste que tenías que profesionalizarte, tenías que estudiar y te fuiste a Bariloche? Sí. Eras muy jovencito. Antes de eso, digamos, tuvimos largas discusiones con mi papá, donde él era el que trataba fuertemente de hacerme estudiar. Y algo que a mí me costaba mucho y no me gustaba. De hacerte estudiar, pero clásico. En primer lugar, de hacerme terminar el secundario, cosa que no hice y que fue muchos años de pelea y discusión con mi papá. Pasé por 3 colegios diferentes, no sé, normal, a mi hijo le ha pasado lo mismo, con la diferencia de que yo trascendí aquella historia entre mi padre y yo ya no peleé con él. Claro. Y logré que él lo terminara. Pero claro, no peleando. Sí, pero la verdad es que por alguna razón no me gustaba el colegio, no me gustaba el sistema, no me encontraba, no me sentía cómodo con lo que pasaba en los colegios. O por lo menos en los colegios a los que me tocó ir. Y pasé desde estudiar en un colegio en San Telmo, después pasar por un colegio bastante más estricto. Fui al turno de la mañana, fui al turno de la tarde y terminé yendo en un colegio nocturno. Y bueno, y finalmente me faltaban 6 meses para terminar el secundario y decidí dejarlo. Increíblemente mi papá, cuando llegó ese momento, en lugar de enojarse, me felicitó, después de haber peleado muchos años por eso. ¿Y por qué? Porque me dijo que finalmente había logrado sacarme un peso de la espalda que nos había traído muchos conflictos entre él y entre los dos. Y que bueno, me dijo, bueno, ya está, te lo sacaste. Pero simplemente me dijo, lo único que quiero decirte es que si vos vas a vivir en esta casa, si no estudiás vas a tener que trabajar. Y a mí me gustaba trabajar. Entonces, para mí no era un problema trabajar, todo lo contrario, yo prefería trabajar. Después llegó la idea de estudiar cocina.
A mí siempre me gustaba cocinar y lo hacía a menudo para amigos. ¿Y para la familia también? Y para la familia, pero de manera muy amateur, ¿no? Claro. Pero jamás había pensado en que podía dedicarme a eso, que eso podía ser una profesión de la cual iba a poder vivir. Sin embargo, en un momento, la madre de un amigo mío, que me conocía mucho y que me quería mucho, sobre todo porque cada comida que ella hacía, yo comía absolutamente todo lo que ella ponía en la mesa. Y hacías honores. Entonces ella fue la que me dijo, mirá, abrieron una escuela en Bariloche de hotelería y cocina, ¿por qué no vas a estudiar eso? Y yo dije, eso quiero. Y ahí fue que le dije a mi papá, mira, quiero ir, ya que le dijera que quería ir a estudiar algo, era curioso, digamos, y él, que conocía nuestra historia familiar, por supuesto, y que me veía cocinar. Él mismo estaba más o menos cerca con Sí, su profesión. pero digo, hay que imaginarse que esto fue hace 30 años atrás, donde la cocina no es lo que es hoy, y no había escuelas, no había nadie que se quisiera dedicar a la cocina, éramos muy poquitos. Pero bueno, tuve la suerte de que mi papá me apoyó y me ayudó en ese plan, en esa aventura, y me fui a Bariloche a intentar estudiar en esta escuela. Además, lindo lugar, ¿no? Divino, espectacular. Yo llegué y me acuerdo que mi papá me dijo, bueno, yo te voy a mandar plata todas las semanas para ayudarte. Yo le dije, no, yo voy a llegar y voy a empezar a trabajar, vos no te preocupes. Y yo llegué y a los 3 días estaba trabajando en el baño de una discoteca, trabajaba en el baño de Cerebro. Famoso para cualquier muchachita chica. Casualmente estuve la semana pasada en Bariloche y pasé por la puerta de Cerebro y no pasaba hacía muchísimos años. ¿Y cómo en el baño? Y trabajaba en el baño, me ponían un smoking, entraba a trabajar a las 10 de la noche y entraba en el baño, me sentaban en un banquito muy chiquitito, en un rincón del baño, y yo vendía los souvenirs de Cerebro, de la discoteca. Ah, mira. Digamos, no me tocaba limpiar el baño, sino que... Menos mal. Sí. Pero era un trabajo duro. Yo estaba de 10 de la noche a 7 de la mañana. Uy. Podía salir solo 3 veces por noche del baño a tomar un café o lo que sea. Y bueno, estuve ahí algunos meses. ¿Y el estudio? Mientras esperaba que la escuela se abriera, porque la escuela se había inaugurado, había ido Alfonsín a la inauguración de la escuela, pero no estaba abierta todavía. Y finalmente, después de que habían pasado ya, no sé, 3 o 4 meses, el director de la escuela un día me dijo, mirá, si vos lo que querés realmente es aprender a cocinar, tenés que meterte en un restaurante, me dijo, porque esta escuela todavía no se va a abrir. Me dijo, acá no hay, estás vos y hay 3 más que quieren venir a estudiar. O sea, no hay alumnos, no tenemos profesores. Ah, bueno. Esto se abrió por una cuestión política, se inauguró la escuela, pero no estamos listos todavía. Y me dijo, la verdad, te veo venir todas las semanas y te tengo que decir la verdad. No esperes porque esto no va a suceder en los próximos... Menos mal que fue honesto. Estuvo muy bien. Y bueno, ahí me volví a Buenos Aires y empecé a trabajar en el primer restaurante donde trabajé. La Tartín. La Tartín, sí. ¿Y qué bueno, hacías? ¿Ayudabas? Sí, ¿Te metieron a era, cocinar ya? No, era... Digo, lavé platos y era ayudante de María Teresa, que era, ella hacía las entradas y los postres. Pero bueno, yo tenía tantas ganas de aprender que ella me agarró muy cerca de ella y yo era una esponja. Entonces inmediatamente me convertí en su ayudante. Y un buen profesor lo percibe rápido eso. Y bueno, por eso digo que uno estudia lo que le gusta, ¿no? Y lo que le gusta es ahí donde estudia se cómodo mete, y bien. ahí donde se mete con todo. ¿Y Pola Seba qué significó para vos? Y fue mi primer... yo lo conozco poco. Fue mi primer maestro. ¿Dónde? Pola Sema tenía la Tartín. Ah, era el dueño de la Tartín. Sí, era el dueño y el chef de la Tartín. Él había trabajado y vivido en Francia, entonces la Tartín, en ese momento yo llegué de casualidad a ese restaurante, pero era un restaurante del cual se hablaba mucho en ese momento porque era, hacía una comida francesa con un chef argentino, pero de padre francés, bastante creativa. Un restaurante muy particular porque reunía a muchos artistas y pintores jóvenes del momento.
Entonces había como una gran movida en el lugar. Y bueno, yo llegué justo, digamos, estuve ahí en ese momento, me aprendí mucho, me sirvió para aprender, para empezar a entender lo que era estar adentro de una cocina de un restaurante, que era muy diferente a todo lo que yo venía haciendo y lo que había Y visto. que es un trabajo duro. Es un trabajo muy duro, la verdad que sí. Es un trabajo muy duro, muy sacrificado, sobre todo cuando sos joven. Te toca estar los cumpleaños de todos tus amigos, en las fiestas, digamos, siempre trabajás de noche, los fines de semana. Digamos, te tiene que gustar mucho realmente, si no es imposible de aguantar. Sabes que como a mí me gusta cocinar, alguna vez fantaseé y hubo un cuñado que medio quería engancharse en poner un restaurante antes de que la vida me cambiara bruscamente. Y después pensé, pero yo soy loca. Primero, no tengo la más mínima idea de lo que es comprar en cantidad, prever, porque es toda una complejidad, porque si uno piensa que se pone delante del fuego, la sartén, oye, bueno, ya está. No, pero no alcanza con eso. ¿Lo llegaron a hacer o no? No. Menos mal, menos No. mal. Porque como, digamos, en ese caso hay muchísima gente que dice, uy, qué lindo, voy a poner un restaurante. Y se meten en la peor pesadilla. No. Justamente por eso, ¿no? Porque un restaurante es complejo. Una empresa. Es una empresa, sí. Donde se cocina. Sí. Pero hay que tener cabeza de empresa. ¿Y qué te enseñó a Sema a diferencia de otros? ¿O qué aprendiste con él más? ¿O qué sentís vos? Yo creo que todos, cada maestro, cada cocinero con el que trabajé, aprendí algo diferente, porque todos los cocineros tenemos maneras diferentes de hacer las mismas cosas, y eso creo que es una de las cosas más lindas que tiene la cocina, que no está estructurada de una sola manera, sino que la no es una ciencia exacta. No, podés llegar a lo mismo tomando muchos caminos. Y está buenísimo porque de uno ves una cosa y ves, oh, pero este lo hace de otra manera distinta. Paula Sema me dio los primeros pasos, entender lo que era agarrar un cuchillo, trabajar en una cocina, pelar una papa con un pelapapas, cómo se cocinaba un pescado, cómo había que cocinar una carne. Fueron cosas para mí totalmente nuevas. Yo no tenía idea lo que era eso. Entonces trabajé ahí 1 año y medio y después me fui a trabajar con el Gato Dumas. Y bueno, trabajar con el Gato fue como, para mí, imagínate, que el Gato me diera trabajo después de haber tenido 1 año de experiencia, era algo increíble. Y yo creo que lo que el Gato vio en ese momento, aquella reunión, aquella entrevista que yo tuve con él, que no me la voy a olvidar nunca, él vio eso, vio lo mismo que veo yo hoy cuando me siento con un chico de 20 años y lo veo que tiene esas ganas de aprender y digo, bueno, como va a haber pocos. O sea que mejor lo traigo y lo pongo a trabajar acá conmigo. Y bueno, eso fue lo que pasó. El Gato me vio, yo estaba con otro amigo cocinero, nos vio a los dos, porque nos dio trabajo a los dos. Y fue una experiencia increíble. La verdad que fue espectacular trabajar con el Gato. ¿Y vos ya vivías solo? Yo vivía solo, ya me había casado y me había separado a esa altura. Me había casado a los 19 años. Bueno, un momento que tuve en mi vida. Todos los trompicones, sí, un casamiento corto y rápido, pero efectivo. Pero vivía solo, sí, vivía solo. Yo de ese viaje a Bariloche nunca más volví a vivir con mi papá. Independizó. Me independicé totalmente. Otra gran cosa que fue ese viaje a Bariloche también me sirvió para eso. Tiene costos eso, pero también tiene ventajas muy grandes, ¿no? Sí, para mí fueron ventajas. La relación con mi papá mejoró enormemente. La distancia la mejoró. La distancia, sí. Pero sí, vivía solo y trabajé ahí mientras trabajaba con el Gato. Yo vivía para eso. El Gato además hizo, me parece a mí, ¿no?, popular la cocina, porque él era muy extrovertido. Muy. Y conocía los medios. Y el Gato lo que hizo fue también sacar la figura del cocinero, sacarla que estaba escondida dentro de una cocina y llevarla... Ponerla en la vidriera. Ponerla en la vidriera. Y digo, gracias a él también muchos de nosotros hoy estamos donde estamos.
Y él como que revalorizó esa profesión, que en ese momento no, tampoco puedo decir que estaba mal vista, pero era raro, digamos. Cuando a mí la gente me preguntaba y yo decía que era cocinero como que no entendían bien. ¿Cocinero de quién? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Y Malman? ¿Qué sentiste porque trabajaste también? Malman vino después del Gato. Sí. Y con Francis trabajé bastantes años. Trabajé como 5 años entre idas y vueltas. A temperamentos bien distintos, me parece a mí, Muy, ¿no? muy. Francis era... en ese momento tenía un restaurante en el Palermo, que no es el Palermo de hoy, y era un restaurante como los grandes restaurantes franceses. Sí. Era un restaurante que tenía a todos los cocineros vestidos con el gorro hasta arriba y tenía la cocina a la vista, como si fuera en la vereda, como si fuera una vidriera. Y yo me acuerdo que iba a ver la cocina como ir a ver una película. Y soñaba con estar ahí. Y finalmente logré entrar en la cocina de él y trabajé con él. Aprendí mucho con Francis. Francis es un cocinero muy dedicado sobre todo al arte de la estética del restaurante y la cocina. Y una persona muy, muy calma. O sea, jamás escuché a Francis gritarle a un cocinero, tratar mal a nadie. Siempre tuvimos una relación. No es cierto lo de las películas, no necesariamente. En ese caso no, es cierto en muchos casos, sí. No en ese. Francis fue, la verdad que alguien que siempre nos respetó mucho, siempre nos trató muy bien. Qué lindo si te oyera hablar, pues eso es... Pero la verdad es que, digo, el Gato también, ¿no? Por supuesto, sí, tampoco lo escuché al Gato jamás, pero el Gato era un personaje mucho más histriónico. Claro. Pero me gustó mucho trabajar con Francis, fue una experiencia muy buena. La verdad que lo respeto mucho a Francis, creo que Francis sin duda hoy es el cocinero argentino con más proyección en el mundo entero. Y bueno, de alguna manera nos hace quedar bien a los otros cocineros argentinos que estamos dando vuelta por ahí. ¿Después te fuiste a Europa o en el interín? A finales de los 80 me fui, en principio de los 90, en el año 90, 91, me fui a Europa por primera vez. Yo soñaba con eso, quería viajar. Mi familia no era una familia que viajaba. Claro. Mi papá viajó una vez en su vida a Europa. Y yo soñaba con viajar, y la verdad que anhelaba eso muchísimo. Pero bueno, no tenía los medios para hacerlo. Claro, finalmente, cuando los tuve y junté plata y ahorré, y me fui, hice mi primer viaje a Europa y trabajé, organicé varias pasantías en algunos restaurantes de Europa. Y bueno, trabajé en España, trabajé en Italia, trabajé en el País Vasco. Fue un viaje increíble, hice un viaje largo por varias ciudades de Europa, y ese viaje lo terminé en Nueva York. O sea, en ese mismo viaje conocí Europa y conocí Nueva York. Y recuerdo que me pasé 3 meses viajando por Europa, más o menos, dando vueltas, y llegué a Nueva York, donde me quedaba 12 días, y cuando llegué a Nueva York me volví loco. Y dije, acá algún día quiero venir. Sí, claro. Y bueno, casi te diría que me hubiera quedado en ese momento, pero no lo podía hacer porque teníamos un proyecto de abrir un restaurante en Buenos Aires con los hermanos Bagó, Juan Carlos, Liers, sí, que era un pueblo catalán donde había nacido el padre de Juan Carlos y Sebastián. Y bueno, Juan Carlos fue como un mecenas para mí, alguien que me conoció muy poco y apostó muchísimo. Y yo le tengo un gran recuerdo y un gran cariño porque él me dio como una posibilidad de crecer y me dio una libertad que fue increíble. Y tuvimos ese restaurante juntos durante 5 años. Yo aprendí mucho, cometí muchísimos errores y él pagó por esos errores, literalmente,
Pero fue un laboratorio, era un laboratorio también para mí. Digamos, él tenía su laboratorio de medicamentos. ¿Errores de qué tipo? ¿No? De Bueno, cocina. yo no tenía experiencia en lo que era, con lo que hablábamos ¿Y recién. lo administrabas vos? Lo administraba un administrador de la empresa de él, pero yo estaba a cargo de todo. Los vagos son los de los laboratorios. Sí, Vagó. laboratorio vago. Y bueno, él siempre me decía, Fernando, yo quiero que este restaurante sea el mejor restaurante de Buenos Aires. Cuando yo hago algo... Flor de desafío. Sí, un desafío muy grande. Entonces él me decía, vos no te preocupes por el dinero. En esta sociedad yo es lo que voy a aportar y vos tenés que poner tu talento para que esto sea... Y bueno, cuando abrimos no éramos nadie nos conocía y Lier llegó a ser uno de los 4 mejores restaurantes de Buenos Aires, que de alguna manera logramos lo que buscábamos, claro. Y lo que él buscaba y lo que yo también quería, ¿no? Claro. Ahí estuvimos 5 años hasta que yo finalmente decidí irme a vivir a Nueva York, algo que nunca había dejado de sentir adentro, y desde ese primer viaje que yo hice empecé a viajar todos los años a Nueva York. 1 o 2 veces por año quería ir porque Nueva York me empapaba y me daba muchísimo. Entonces yo volvía con la cabeza que me explotaba y compraba equipamiento, maquinarias. ¿Vos fuiste con un chico chiquito? Claro, mi hijo Pedro. Tenía 1 año, Pedro, y yo en ese momento dije, bueno, es ahora o nunca. Si no lo hago ahora, no lo voy a hacer más. Ya era tarde, yo tenía 30 años. Pero bueno, tenía 30 años, tenía un hijo, no hablaba una palabra de inglés, nada. No tenía papeles, no tenía visa, no tenía trabajo, no tenía casa. Y dije, bueno, la pileta. Me tiré a la pileta, sí. No lo pensé demasiado, por suerte, porque si no, no me hubiera animado a hacerlo. Y me fui. Vendí todo, salvo nuestra casa, vendimos todo. Hice una feria americana, vendí mi ropa, juntamos plata y nos fuimos. Primero me fui yo solo. Llegué a la semana, tenía un trabajo. Qué bueno. Y había empezado a trabajar. Y bueno, Nueva York fue posiblemente una de las mejores cosas que hice en mi carrera. Y algo que todavía hoy, después de tantos años de haber vivido ahí, de hace 20 años que me fui, todavía hoy Nueva York me sigue dando mucho, me sigue devolviendo en experiencia y en créditos y todo lo que hice ahí. Y claro, además, tengo entendido, vos trabajaste en un restaurante donde iban figuras notorias, ¿no? Sí, digamos, esa es más anecdótico que otra cosa, sí. Porque la verdad que el restaurante fue un restaurante que se puso muy, muy de moda, porque los dueños y el que había decorado el restaurante venían todos de ese mundo, entonces tenían un objetivo muy claro, que era hacer explotar el restaurante y lo lograron. Y era un restaurante donde nosotros teníamos la cocina abierta, entonces veíamos... Claro, igual que en Malman. Claro, veíamos el salón y bueno, era todas las noches, decíamos, bueno, a ver, ¿quién viene hoy? Y bueno, y sí, fue... No había selfies en ese momento. No había selfie, no había selfie. Me acuerdo que yo le di de comer, no sé, a ídolos de mi adolescencia, le di de comer a David Bowie, a Eric Clapton, a Nicholson, y claro, pero yo los veía de lejos, ¿no? Claro. No me animaba ni siquiera a arrimarme a la mesa. ¿Vos eras tímido? Sí, soy tímido. ¿Sos? Sí, he perdido mucha timidez, pero sí, me acuerdo que el día que le di de comer a David Bowie, para mí era, yo estaba muy emocionado y me hubiera encantado acercarme a la mesa. No lo hice, en realidad un poco por timidez y otro poco porque me parecía que tampoco quería ser cargoso y molesto. Por respeto. Digamos. Por respeto, sí. Pero bueno, fue un restaurante que a mí me sirvió mucho. Es verdad que el restaurante, digamos, era tan de moda que debo reconocer que no muchos iban por la comida, iban por otra razón al restaurante, iban porque había que ir ahí, porque era el lugar de moda en el momento. Pero bueno, era un restaurante, entonces llegaban y había que comer. Ah, y había que cocinarles. Y había que cocinarles. Entonces, para mí eso era lo importante. Y fue un restaurante que la prensa puso mucha atención justamente por esta razón, pero como era un restaurante, si tenían que escribir sobre el restaurante, entonces en definitiva tenían que escribir de la comida. Y bueno, no tengo guardada una carpeta de todas las notas que salieron del restaurante. O sea, para mí Nueva York fue mucho más de lo que yo soñé. En
tanta ida y venida y demás, ¿te conectaba algo con lo social, lo político en la Argentina o ese aspecto te importó poco? En tanta ida y venida y demás, ¿te conectaba algo con lo social, lo político en la Argentina o ese aspecto te importó poco? No, no. No. La verdad es que la política en Argentina me ha decepcionado mucho y entendí en un momento de mi vida que mejor poner el foco y la energía en las cosas con las que disfruto, las que me gustan, y no hacerme mala sangre con eso. Yo pienso que de alguna manera nuestra generación fue bastante castigada. Vivir en un país donde cambiábamos y subíamos y bajábamos y las reglas y todo era todo el tiempo cambiante, era difícil y me mantuve al margen. Cuando era más joven estaba como más metido en la política, en mi adolescencia. Mi familia eran todos del MID y tenía un tío que fue... Integración y Desarrollo. Sí. Desarrollistas, ahora desarrollistas. Andarían... Desarrollistas. Mi papá, mis tíos, tenía un tío que estaba inclusive en una de las listas. Y en esa época de mi vida, mis 17, 18 años, he salido a pegar carteles. Y curiosamente, en esa época, cuando yo tenía posiblemente 17 o 18 años, leí una carta tuya, no me acuerdo si en qué diario era, que me emocionó muchísimo y la tuve guardada mucho tiempo. Una carta donde vos contabas la historia de tu familia y tus hijos y no sé si la recordás, seguramente sí. Una carta larga, que yo creo que no sé si había sido en el diario Clarín o en La Nación, pero que la tuve guardada y la leía y me había impresionado y me había impactado mucho tu historia. Después pasó la política y digo, de alguna manera trato de... Tengo épocas donde me quiero informar más y otras épocas donde no quiero escuchar más nada y quiero desenchufarme. Pues alguna vez dijiste, hay tantas cosas para preguntarte, que había comidas, a ver si es cierto, de hombres y comida de mujeres. ¿Es cierto eso? Yo lo que digo es que hay, así como hay perfumes para hombres y perfumes para mujer, y ropa para hombres, para mujer, inclusive autos más femeninos, o que las mujeres eligen más que los hombres, también hay comidas que al momento de elegir las mujeres se inclinan más por un cierto de comida, por un cierto tipo de comida que los hombres. ¿Por ejemplo? Yo siempre digo que mi abuela era masculina al momento de cocinar y comer, y sus gustos eran mucho más masculinos, digamos. ¿Comida más rotunda, decís vos? Sí, más, si hablamos, no sé, de chinchulines, mollejas, riñones, más mondongo. para el lado de la carne. Claro, por ahí hay platos que si vos los pones en una carta y sentás a 10 mujeres y 10 hombres, seguramente las mujeres se inclinen más por otro tipo de comida que los hombres. Seguramente hoy todavía mucho más, donde hoy hay mucho más conciencia para la gente de lo que come y lo que está comiendo, y la gente hoy se cuida mucho más al momento de comer. El tema del colesterol y todo demás lo tenemos todos pendientes en la época en que yo era joven. Nadie le daba bola a eso, ¿no? Existía, sí. pero nadie se daba por nadie hablaba, sí, es verdad. No, a mí personalmente, lo único que yo no te voy a comer nunca es hígado, seso y caracoles.
Me puede comer la salsa de los caracoles, pero el caracol nunca pude ponérmelo en la boca. ¿No los probaste? No pude. Mirá, yo no soy fanático de los caracoles. He comido, pero no soy fanático. O sea, no voy a pedir en un restaurante ¿De caracoles. qué sos fanático? Además de las que vos dijiste, milanesa, el matambrito. Me gusta mucho la comida mediterránea. Me gusta mucho la comida italiana. Me gusta también la comida española. Soy un gran comedor de pastas. ¿Sí? Me encanta. Me gusta la comida ¿Y el asiática. pescado? ¿El pescado te gusta? Me gusta el pescado, pero soy muy carnívoro. Quizás debería... Y bueno, pero es un problema de los argentinos. Como Es un te problema digo, de los siempre argentinos. tanta vaca que hasta Sí. en Mar del Plata te Sí. comen más vaca que pescado. Es verdad, es verdad. Pero me gusta el pescado, sí, sí, me gusta mucho. Como de todo, la verdad que como de todo. También tengo cosas que no me gustan y que... Los hongos no tanto. No soy fanático de los hongos, para nada, no. A mí me Salvo encanta. algunas pocas excepciones, pero no soy fanático de los El hongos. risotto con hongos. El risotto me encanta, el risotto con hongos lo dejo, Deja lo los dejo hongos. pasar, lo dejo pasar. Pero me gusta comer, digamos. Eso es muy bueno y es un problema también. ¿Por qué? Bueno, porque en este momento, digamos, mi médico me dice, Fernando, tenés que parar un poco acá, haber cuidado con esto. ¿Haces algún deporte? No, No. camino. Ah, bueno. Camino. Eso dicen que te compensa. Camino, sí. Pero no, era muy deportista de chico y no, la verdad que no, debería. ¿Y lees mucho? ¿Te gusta? Me gusta, tuve y tengo épocas en las que leo más y leo menos. Este momento particular no estoy leyendo mucho y tengo como 2 o 3 libros al mismo tiempo. Estoy releyendo un libro que había leído, no sé, cuando tenía 20 años, que es Siddhartha, y lo empecé a leer otra vez. Y hace un par de años, fui muy fanático de un escritor sueco que murió hace poco, Mankell, y me leí casi todos los libros de él. Soy muy fanático de los países nórdicos y los últimos 3 años me fui a Dinamarca, también porque hay una cultura gastronómica muy interesante, pero cuando estás ahí y ves esos paisajes y los inviernos, ¿entendés por qué? Entiendo por qué los policiales, por qué esos policiales que nacen de ahí, de esos lugares. Sí. ¿Vos vivís con uno de tus chicos? Vivo con Pedro, que cumple ahora ya en muy poquitos días 21 años. Vive conmigo hace como 5 años ya. Y mi hija Joaquina, bueno, vivimos muy cerca de ella y tenemos una excelente relación con su mamá, así que va mucho y viene mucho y digamos, somos familias como más modernas, ¿no? Donde no está establecido, no hay un régimen de visitas, sino que va y viene cuando quiere. con total libertad. Y si están juntos los 3 y no tienen ganas de cocinar, ¿eso ocurre? ¿Pedís delivery? No pido delivery. Bueno, tengo una roticería, algo que está casi desaparecido hoy, muy cerca de mi casa, que hay una señora. Yo entré un día de casualidad a la roticería, porque quedaba cerca del barrio, no la conocía, y me sorprendió que salió una señora cocinera, vestida de cocinera, con su gorro de cocinera, y con mi libro en la mano. ¿Con gorro? Sí, con gorro y salió con mi libro en la mano, me vio ella de casualidad, sí, para que se lo firme. Y bueno, cocina espectacular. Entonces, a veces compro comida ahí. A veces compro comida ahí, sí. Pero no pido deliveries, no pido deliveries. La verdad que en mi casa cocino yo, solo yo. ¿Los chicos tampoco? Mi hija le encanta la comida y le gusta mucho cocinar y cocina mucho. Le encanta. Pero, digamos, el único que cocina en mi casa soy yo. Que hay mucha gente que es lo mismo que me pasaba a mí, digamos, que son apasionados de la cocina y que cocinan en su casa, y muchos otros
que conozco, que gente que se me acerca y que me dice, ¿cómo me hubiera gustado dedicarme a la cocina? Como que encuentran, me dediqué a la abogacía y me equivoqué, ahora me quiero convertir en cocinero. Pero bueno, por suerte la cocina es digamos, una profesión, de acuerdo como uno lo tome, que digo, lo podés hacer de cualquier manera. Sí, sí. No, vos dijiste muy bien, es una cuestión de que te guste o no te guste. Porque no hay caso. Si lo vas a hacer a disgusto, casi seguro que no te va a salir demasiado bien. No va a salir bien. Algo se va a pegar, algo, sí, algo va a pasar, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Vos estás trabajando en un libro nuevo? Estoy trabajando en un libro que es el libro de un restaurante que abrimos hace 5 años ya. Esta va a ser nuestra 5ª temporada, que es Santa Teresita. En Punta del Este, ahí en Uruguay, en la playa, tenemos un restaurante que abre solo en el verano, abrimos de diciembre a marzo, que es un lugar increíble, es el lugar donde más me gusta estar, es el lugar donde más trabajo y curiosamente es el lugar donde mejor la paso y es el lugar que espero todo el año llegar ahí, también porque viajo mucho todo el año y sé que ese momento me instalo y comienzos de diciembre y me quedo quieto, el teléfono no suena y es un restaurante muy lindo, trabajan, bueno, mi hijo trabajó ahí conmigo las últimas 3 temporadas, los hijos de mis socios, los hijos de mis amigos, es como un lugar de entrenamiento. Es como un lugar muy familiar. Mucha gente joven. Mucha gente joven, mucha gente joven. Todos son jóvenes, absolutamente todos. Es divertido. Muy divertido, muy divertido. Y la verdad que este es el primer año que Pedro, mi hijo, decidió que no va a ir. ¿Y vos decidiste hacer un libro con las recetas de ese restaurante porque son recetas diferentes a otras? ¿Tienen como un...? Es un restaurante diferente a otros y decidí hacer el libro del restaurante que refleje y que cuente un poco esta historia que te cuento. ¿Y el placer y el disfrute? El placer, el disfrute, la gente que trabaja con nosotros, el equipo de gente con la que trabajamos, la pastelería del restaurante es inmensa. ¿Vos también hacés pastelería o no? Ya no, empecé haciendo pastelería. Ahora, digamos, hace 15 años los cocineros que estábamos a cargo de un restaurante nos teníamos que ocupar de todo, la comida y la pastelería. Hoy los pasteleros son figuras que sobresalen por sí mismos y entonces cuando se arma un restaurante, la pastelería se le entrega al pastelero, que es el que se ocupa y es el profesional de eso. El que sabe de eso. El que sabe de eso. Ahí tenemos nosotros una pastelera que es espectacular. Fernando, vos cada noche tenés algo que repetís, o por lo menos cuando podés que repetís, que haces cada noche, ¿tenés alguna rutina? No tengo rutinas en general. Cada día mío es diferente al otro. Muy activo. Sí, hay días que me levanto y estoy en mi casa todo el día y otros días que me levanto y no vuelvo hasta la noche. Digamos, una rutina nocturna es comer, obviamente. Si estoy con mis hijos, comemos juntos. Muchas veces, al final de la noche, me gusta mirar libros de cocina. No lo hago todas las noches tampoco, pero pero no tengo una rutina que diga, bueno, repito esta rutina. No lo hago en la noche, tampoco lo hago en el día. Me gusta también que cada día sea como algo distinto y diferente.